Juan 8, capítulo 8, versículos 11. Perdón, versículo 1 hasta el 11. Vamos a leer todo. Bueno, ahí está, aparece debajo de la subtítulo 53, también lo vamos a leer. De ahí del 1 al 11. Y leemos la palabra, ¿lo tenemos todos? Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué pues dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados de su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer, que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Tome asiento, iglesia. Creo que todos conocemos esta parte de la Biblia que es tan hermosa, una referencia muy importante y muy profunda. Amén. Y como tema yo tengo: arroja la primera piedra. Y el Señor estuvo trabajando conmigo toda esta semana. La semana pasada Dios me dio una palabra, y lo voy a ser bien honesto, iglesia. Fue bien difícil para mí poder entregarla. Pedí perdón al Señor y le pedí al Señor que me revelara otra palabra más, pero esta yo no pude. Era imposible poder yo dejar de predicarla. Por más que buscaba por un lado, por más que le hacía por otro lado, había noches que me levantaba demasiado temprano y le decía: Señor, ayúdame, porque no sé. Mas sin embargo, en el día de hoy le dije a mi esposa: ayúdame a orar por la prédica que vamos a tener hoy. Amén, iglesia. Y el Señor tocaba mi corazón, y el Señor empezaba, cada vez que yo buscaba por otro lado, se me cerraban las puertas de mi mente, se me cerraban, se me nublaban. Pero nomás volvía al título que el Señor me había dado y al capítulo que Dios me había dado. Empezaba el Señor a darme versículos y a darme palabra y palabra y palabra y palabra. ¿Sabe qué? Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros, y tenemos que seguir adelante. Yo espero que esta palabra de parte de Dios, que sé que viene de parte de Dios, porque sé que también, aleluya, así como me acaban de decir: ¿acaso no sabes que yo soy tu Dios? ¿Acaso no sabes que lo que yo te doy, eso es lo que tienes que hacer? Sé que viene de parte de Dios. Y si esto es de Dios,
Hermanito, recíbalo con todo su corazón. Recíbalo y apodérese de esa palabra. Recordando, hermanos, que estamos en tiempos difíciles. No estamos en los tiempos en aquellos, aleluya, que no se escuchaban los rumores de guerras, ni tampoco se escuchaban las guerras, ni tampoco se escuchaban las pestes, ni tampoco se escuchaban las enfermedades incurables como el cáncer. Tampoco nos escuchaba, bendito sea el Señor, aleluya, reino contra reinos, pelea contra sí mismo, contra la familia, la nuera contra la suegra, el padre contra el hijo. No se escuchaban esas cosas, pero hoy en día se están escuchando cada vez más. Y eso solamente tiene una causa, y esa causa es la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Y esa causa es el Rey de Reyes, que dice que muy pronto ya estará aquí en esta tierra para venir a juzgar a aquellos que caminaron correctamente con Él. Dios conoce nuestro corazón y conoce nuestras frentes. Arroja la primera piedra. Dice Juan 8:7. ¿Quién es este? Aleluya. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y yo quiero hablar, aleluya, porque esta prédica, bendito sea el Señor, también se puede utilizar enfocado en la mujer, ¿no? Como Dios la levantó, como Dios la restauró. Pero en esta hermosa tarde yo quiero hablar de aquellos que tienen la piedra. ¿Alguien me puede conseguir una piedra, por favor? Vaya afuera, consígame una piedra. Ujieres, consígame una piedra. Tráigame como usted desee, como esté en su corazón. Aleluya. No sea así de grandota. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, aleluya, en el capítulo 8, versículo 2. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y se sentó, él les enseñaba. Y se sentó él y les enseñaba. O sea, el Señor en ese momento estaba en un momento en el cual estaba dando palabra para aquellos que escuchaban, aleluya, todo lo que el Señor estaba produciendo sobre sus labios para hacer de bendición a aquellos que verdaderamente querían acercarse a Él. Pero siempre hay un grupito, bendito sea el Señor, un grupo aquí, aleluya, en el cual, santo, aleluya, vinieron rápido, da gloria a Dios, encontraron una piedra. Tráiganla. Miren, vamos a ponerla aquí. Gracias, hermano, Dios me lo bendiga. Gracias por la misericordia, siervo. Y dice entonces, vinieron los escribas y los fariseos. Pero antes de explicarle un poquito donde yo me quiero concentrar en el versículo 7, aleluya, yo quiero, bendito sea el Señor, explicarles quiénes eran estos fariseos y quiénes eran estos escribas y qué era lo que hacían en el templo. Porque dice la palabra que estaban en el templo, no dice la palabra que estaban afuera. Amén, iglesia. ¿Cuántos creen eso? Dice que estaban adentro. ¿Y dónde estaba enseñando el Señor? ¿A dónde estaba enseñando el Señor? Lea el versículo 2, iglesia. Ponga atención, por favor. ¿Dónde estaba? En el templo. ¿Cierto? Amén, gloria a Dios. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio. Me voy a quedar ahí un ratito y quiero decirles quién eran los escribas. ¿Quiénes eran los fariseos, los escribas? Los escribas eran expertos en la ley de Moisés, encargados de interpretar y enseñar, dice la aleluya, la diferencia en esto, lo que hay entre ellos y nosotros, así como de redactar documentos legales,
Por otro lado, los fariseos eran un grupo religioso judío que creía en la resurrección de Jesucristo, en las escrituras tradicionales religiosas, incluyendo en la ley oral. ¿Sabe cuál era la ley oral? Aquella que venía, por ejemplo, bendito sea el Señor, y se lo voy a poner así de una manera fácil para que entienda, recordando de que nosotros, ninguna religión nos va a salvar. El único que nos salva aquí a usted y a mí es Jesucristo. Amén. Ninguna religión nos va a salvar, ni la pentecostés, ni la bautista, ni la católica, ni ninguna de esas religiones. El único que nos salva es Jesucristo de la gloria. Ese es el que tiene que usted entender en su corazón. Ese es el único. Aleluya. Estos eran los fariseos, aleluya, y los escribas. Hombres que enseñaban, hombres que interpretaban la ley, hombres que redactaban los documentos, aleluya, y también eran maestros. O sea, estos hombres conocían en totalidad la ley de Moisés. O sea, estamos hablando del Viejo Testamento. Se conocían de punta a punta y sabían perfectamente lo que estaba, aleluya, aconteciendo en ese momento. Y me encanta cómo el Señor los atiende sin antes, aleluya, de quitar la atención de lo que estaba sucediendo. Él ya estaba escribiendo algo en el suelo. Yo no sé lo que estaba escribiendo papá en ese momento. Pero a mí lo que me sorprende, amados hermanos, es que la palabra misma dice que eran los que estaban dentro del templo, los maestros, los que llevaban, aleluya, la palabra del Señor, aleluya, los que creían en la resurrección, los que, aleluya, aquellos que escribían y observaban las cosas que sucedían alrededor, hombres importantes dentro de la casa del Señor, hombres que se mantenían supuestamente firmes en el Señor. Yo le voy a decir, yo no sé qué Biblia lee usted, aleluya, bendito sea el Señor, pero la Biblia que yo leo a mí me enseña de amor. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis me habla del amor. Desde ahí hasta el final me habla del amor. Aleluya. Y ellos, aleluya, bendito sea el Señor, empezaron a traerle a esta mujer, a confrontar al Señor. Y le dice en el 4, y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y vuelven en el 5 y le dicen: oiga, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Oiga, en la ley de Moisés dice que hay que apedrear a tales mujeres. ¿Usted cree que en estos tiempos sucedería eso? ¿Usted cree que si encuentran a una mujer, no vamos a decir como dice ahí, vamos a decirlo como dice ahí, si encuentran a una mujer en adulterio, ¿usted cree que sería justo apedrearla? ¿Condenarla? Aquí está la primera piedra y me siento yo aquí y se la doy a usted. Si usted la quiere, y venga, tíremela. No voy a meter mis manos. Aquí está. O si usted cree que una mujer está en adulterio, aquí está la primera piedra. Aquí está esta piedra. Mire, ve, es bien puntudita. Tiene varios lugarcitos donde puede ser incrustado fuertemente. Dice que estaban en el templo, dentro del templo. Y estos eran maestros, hombres que conocían la ley de Dios. Esta mujer iba a ser apedreada. Pero mi pregunta es, hermano, ¿dónde está el hombre que estaba con esta mujer? Gloria a Dios, aleluya. ¿Acaso solamente la mujer tenía la culpa de esto?
¿Acaso solamente la mujer necesitaba ser corregida y no el hombre? ¿Dónde está ese hombre? ¿Dónde estaba ese hombre? ¿Habrá salido corriendo y resulta que la más débil había que apedrearla y matarla? Solamente porque a ellos se les había ofendido el ego, se les había ofendido el orgullo de ver a una mujer que estaba en el adulterio. ¿Por qué no intercambiamos los papeles? Ponemos a los maestros abajo ahí, a los fariseos, a los escribas, y agarramos piedras todos nosotros y empezamos a apedrearlos. Porque los primeros que empezaron a hacer lo malo fueron ellos mismos. ¿Por qué no empezamos nosotros entonces a apedrearlos? Porque no están haciendo lo correcto. Dice la palabra de Dios en el 5. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrearla a tales mujeres. Tú pues que dices, mas esto decían tentándole al Señor para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: senda de amor. Mírenme aquí al frente, no mire hacia abajo. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Sabe lo que trato de decirle y trato de enseñarles en esta tarde? La ley en ninguna manera era mala. La ley de Moisés en ninguna manera enseñaba la maldad, o enseñaba a agredir, o enseñaba a hacer lo malo. Muchas veces, aleluya, nosotros solamente hacemos lo que creemos en nuestro corazón que está correcto, para poder llegar a otra persona que tal vez en su momento está pasando una dificultad o está pasando un momento difícil. Pero somos prestos para agarrar la primera piedra que podemos encontrar y poder tirársela. Alguien me decía, aleluya, esta misma semana: mire hermano, mire pastor, muchas veces hay gente que mira que la gente cae y cae en el suelo, aleluya, en el charco, y se hunde nada más los pies, y viene la otra gente y empieza a pegarle una patada para que se hunda todo de una sola vez. Esos eran los fariseos, los escribas. La ley no es mala, pero dependiendo cómo tú la vivas. Jesucristo nos enseñó el amor. Jesucristo nos enseñó la paciencia. Jesús nos enseñó a caminar correctamente, a ayudar al débil y levantar al débil. Jesucristo nos enseñó a restaurar al hermano. Jesucristo nos enseñó a levantarlo, aunque esté muy, aleluya, destruido, levantarlo y tratar de... ¡Ay, santo, aleluya! Y muchas veces nos comportamos como los fariseos, como los escribas. ¿Cuál era la situación de todo esto? Los escribas y los fariseos presentaban a Jesús a una mujer sorprendida nada más en el acto. Pero vuelvo y repito, ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre que también estaba en ese acto? Muchas veces los hombres dicen: no, que la mujer no puede predicar, que la mujer no puede hacer esto, que la mujer calle, aleluya, bendito sea el Señor. Si usted va a aprender algo, apréndalo bien y empiece a estudiar la Biblia y empiece a estudiar la historia. Porque es bonito solamente estudiar la Biblia, amén, gloria a Dios, nos alimentamos de ella, pero también la mujer tiene derecho, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque la primera persona que llevó el primer evangelio fue una mujer. La primera persona, aleluya, que dio la primera prédica fue una mujer. La primera, ay, santa, aleluya, yo no sé para
Pero muchas veces somos esos jueces que queremos quitar a Dios primero del trono y ponernos nosotros y empezar a juzgar y ser esos jueces. Queremos hacer eso. Jesús les pregunta que si en verdad debemos de apedrear a la mujer de acuerdo con la ley. Yo le voy a hacer una pregunta a usted, iglesia, ahora, senda de amor. ¿Usted cree que tenemos que apedrear a las mujeres? No tenga miedo, conteste. Aquí nadie le va a hacer nada. La mujer también tiene el mismo derecho que usted de volver a levantarse. La mujer también tiene el derecho de volver también a los pies del Señor. Porque Dios es un Dios de amor, un Dios perdonador, un Dios de verdad. No es un Dios de confusión. No es un Dios que te va a decir ve y haz esto. A veces actuamos por puros impulsos carnales. Actuamos por puros impulsos de hombres. Y nos vemos más allá de lo que Cristo quería hacer. ¿Qué hizo Jesús en ese momento? Dice, él inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír, oiga iglesia, esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. ¿Sabe lo que significa eso? Estamos hablando de los más mayores hasta el más pequeño. O sea que en ese momento habían hasta niños queriendo apedrear a esa mujer. Hasta niños. Hermano, no solamente vengo a hablarle de la mujer, vengo a hablarle también de un hombre. Vengo a hablarles, aleluya, de que si miramos a nuestro hermano, aleluya, caído, abatido, destrozado, ayudémonos a levantarlo. No lo juzguemos. No vengamos, aleluya, con una piedra en la mano y a querer apedrearlo por algo que él hizo. Si hizo algo malo, hermanito, déjeme decirle, así como Dios tuvo misericordia de usted, así también Dios va a tener misericordia de esa persona que está ahí, destruida, tal vez cansada, tal vez, aleluya, queriendo levantarse y no puede. Tal vez no puede, pero estás tú para poderlo levantar. Y tal vez Dios te quiere levantar hoy. Pablo, en Primera de Corintios, del 4 al 7 decía, aleluya, vamos ahí por favor a Primera de Corintios, ahí rapidito, 4 al 7. ¿Lo tenemos? Porque ¿quién te distingue? ¿O quiénes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, Primera de Corintios 13, Primera de Corintios 13, 4, 7. Quiero que lo pongamos en la pantalla para que lo leamos todos. Aleluya. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es fantasioso, no se envanece. Aleluya, el 5. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. Aleluya, dele más. No se goza de la injusticia, mas se goza, iglesia. El 7, por favor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, aleluya, todo lo espera. Y si usted está en Cristo Jesús,
Su primera, aleluya, cosa que tiene que aprender es amar a su prójimo, amado. Tiene que amar a su prójimo como usted mismo también se ama. Antes de usted levantar la piedra, aleluya, y querer darle a alguien que está tal vez caído, que cometió un error, que tal vez en su momento, aleluya, lo cometió porque su carne fue débil. No es excusa, hermano. No es excusa y no lo vamos a poner como excusa. Pero usted, como siervo de Dios, como el hombre y la mujer que está firme, no permita que eso entre en su corazón. No agarre la primera piedra y empiece a tirarle. Suelte la piedra y empiece a abrazarlo. Suelte la piedra y empiece a caminar con él. Suelte la piedra y empiece a orar con él. Suelte la piedra y empiece a hablarle palabras de bendición. Suelte la piedra y empiece a caminar y a decirle tú puedes. Suelte la piedra y empiece a decirle yo te amo. Suelte la piedra y empiece a decirle vamos juntos para el cielo. Los fariseos eran los que estaban adentro del templo. En el templo no entraba cualquiera. Cualquiera así no entraba, hermano. Pero ellos querían hacer tentar a nuestro Señor Jesucristo. Y el amor de nuestro Señor Jesucristo llenó nuestros corazones. La palabra es clara, siervos, hermanitos míos. Muchas veces nosotros buscamos a los hermanos, buscamos la vida de todo el mundo. Decía la vez pasada la hermana Glenis, muchas veces hacemos esto, pero no estamos viendo que hay 3 o 4 dedos que nos apuntan a nosotros. Muchas veces queremos sacarle la paja de nuestro hermano, de sus cosas que hace, pero nunca vemos la viga que tenemos nosotras metidas aquí en nuestro ojo. ¿Acaso no hay amor en usted, hermano? ¿Acaso no hay amor en usted, hermanita? ¿Acaso usted no nació nuevamente? ¿Acaso usted no puede entender que usted puede ayudar a aquel que anda mal? ¿Acaso usted no puede ayudar a aquel que tal vez está espiritualmente mal? Claro que sí puede ayudarlo. Y déjeme decirle algo, y si usted no lo sabe, por mucho que usted crea que tiene la razón, por mucho que usted piense y se sienta tan seguro, tenga cuidado y verdaderamente usted esté caminando mal. Verdaderamente esté caminando mal. Porque la palabra de Dios no se equivoca. Hay un capítulo, no me acuerdo ahora bien, pero viene a mi mente, donde Dios solamente, y tocó mi corazón hace muchos años atrás, cuando yo leí esa palabra, que Dios se había arrepentido de haber creado al hombre. Se había arrepentido de haber creado al hombre. ¿Usted cree que Jesucristo se subió a ese madero solamente porque nos quería agradar a nosotros? ¿Usted cree que Jesucristo solamente se subió a ese madero para poder dar su vida y ser el famoso de este siglo? ¿Usted cree que Jesucristo nada más derramó su sangre solamente para que usted estuviera bien en este día? Ahorita en este momento hay guerras allá en Israel. Ahorita en estos momentos hay guerras en otros países. Niños que están muriendo, hombres que están muriendo, mujeres que están muriendo, gente que todavía no tiene comida, no tiene luz, no tiene aire acondicionado, no tiene dónde dormir. No tiene nada ahora. Pero nosotros somos especialistas, mejores aún todavía que esas guerras. Somos buenos para matar, juzgando, señalando, abriendo nuestra boca, matando con la lengua. ¿Acaso no conocemos a Cristo? ¿Alguien aquí no conoce a Cristo? ¿Alguien aquí no ha tenido, aleluya, un encuentro con el Señor? ¿Alguien aquí no ha entregado su corazón al Señor?
Pues si usted no lo ha entregado y usted no ha tenido un encuentro, venga aquí que vamos a orar para que lo tenga. Venga aquí para que usted lo pueda recibir. Es tiempo que dejemos de estar haciendo estas cosas y concentrarnos en el camino de Dios. Y concentrarnos en lo que Dios nos ha depositado en nuestras manos. Decía un varón la semana pasada platicando con él: al que mucho se le da, más se le demanda, dice. Él decía: tiene razón, hermano. Al que más se le da, más se le demanda. A ti Dios te ha dado grandes cosas y Dios te ha demandado todo el tiempo. Todo el tiempo te ha demandado Dios hablar la palabra de Él. ¿A dónde queremos llegar, iglesia? ¿Usted quiere llegar al cielo? 2, 3, me quedo con ellos. La Biblia nos enseña a amar al prójimo y no a juzgarnos. Pablo abordaba la ley en sus cartas desde diversas perspectivas, pero en resumen afirma que la ley es buena, santa y justa, revelando el carácter de Dios y el pecado en la humanidad. Sin embargo, también enfatizaba que no podemos ser justificados por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. La ley es para Pablo, sirve como un ayo que nos guía hacia Cristo, mostrándonos nuestra necesidad de su gracia. ¿O acaso nosotros somos salvos por ser bonitos? Por venir todos los días aquí a la iglesia, traer una Biblia debajo de nuestros hombros, nuestras manos, o poder venir con el mejor trajecito que tienes en la casa. Viene ahorita mi mente el Señor poniéndome ahorita, y corríjame a alguien por favor, y rápido se lo voy a pedir, donde estaba el publicano y el que pegaba golpes de pecho. Aleluya. ¿Y el quién? Aleluya. Samaritano. Se pegaba golpes de pecho. Y ese hombre decía: Señor, con altivez, oiga hermano, un hombre que conocía la palabra de Dios, un hombre que tal vez predicaba, un hombre que tal vez instruía, enseñaba, pero decía: yo doy todo mi tiempo, no lo hago como ese. Yo oro y no lo hago como ese. Yo ayuno y no lo hago como ese. Yo me visto mejor y no me visto como ese. Aleluya. Muchas veces, aleluya hermano, el orgullo y el ego no te va a permitir ir al cielo. Muchas veces, hermano, el orgullo y el ego no te va a poder acercar a Cristo. Muchas veces, hermano, el orgullo y el ego no te va a hacer ser mejor que nadie, porque tú no eres mejor que nadie. Para Cristo nosotros todos somos iguales, estamos en la misma línea. Y si usted se cree mejor que alguien, hermano, arrepiéntase y busque al Señor. Pero usted no puede decir, hermanito, hermanita, que usted es mejor que otro. Usted no puede decir eso. Ellos se creían mejores porque conocían la palabra de Dios, porque conocían la ley de Moisés. Ellos conocían cada parte de las escrituras, pero ellos no sabían algo, aleluya, que estaban hablando con el que las instruyó, que estaban hablando con aquel que mandó a escribirlas, que estaban hablando con aquel que mandó a decir: esto se va a decir así, esto se va a hacer así. Ellos no sabían con quién estaban hablando. Ellos no sabían. Y le decían, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Colosenses 3:17
12 al 17. Dice la palabra del Señor: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Aleluya. Se fijan, estos hombres no tenían misericordia. Nosotros tenemos que aprender a tener misericordia, hermanos. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Búsquelo ahí en Colosenses 3, 12 al 17. Y dice, y me encanta el 13, dice la palabra de Dios así. Oye, escuche: soportaos unos a otros y perdonaos, dice. Aleluya. Perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. De la manera que Cristo os perdonó. ¿Usted se imagina, hermano? ¿O se le olvidó de dónde viene? ¿O se le olvidó a aquellos que, bendito sea el Señor, aquellos que crecieron en el Evangelio? Yo no crecí en el Evangelio. Me crié un poquito, pero de ahí me aparté. Y así sucesivamente en mi vida. Tenía que estar de una familia a otra familia. Pero dice, como Cristo os perdonó. ¿Se acuerda cuántas cosas Dios nos ha perdonado a nosotros? ¿Se acuerda cuántas barbaridades hicimos allá en el mundo? Pero venimos a los pies de Cristo y le dijimos: Señor, perdóname, Señor. Yo te prometo que voy a seguir adelante, Padre amado. Yo te prometo que no lo vuelvo a hacer. Y empezamos a rogar a Dios. Y empezamos a entregarle a Dios todas esas cosas. Vino Dios, nos abrazó, nos arrulló, nos cambió de ropas sucias y nos dio ropas blancas, emblanquecidas como la nieve. Nos dio un anillo nuevo, nos puso una corona. Se nos olvidó de dónde veníamos. Se nos olvidó que venimos de allá, que tenemos cola que nos pise. Se nos olvidó que verdaderamente, aleluya, teníamos que verdaderamente tener misericordia y teníamos que tener paciencia, teníamos que tener mansedumbre, dice la palabra de Dios. ¿Acaso se nos olvidó? Así como Dios tuvo misericordia de ti, tú tienes que tener misericordia de aquel que está allá en el mundo. Y el que esté tal vez, aleluya, que haya caído. Aquel que haya caído, tú no puedes juzgarlo. Tú puedes venir y decirle: hermano mío, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a clamar. Voy a ayudarte a levantar las manos. Voy a decirte, hermano mío, que yo te amo. Y porque te amo voy a estar contigo. Y porque te amo yo te voy a levantar las manos. Moisés, cuando estaba el pueblo de Israel peleando la batalla, dice la palabra del Señor, que subió al monte y levantaba las manos. Y muchas veces se cansaba. Pero dice que vino Uri y Aarón y levantaron las manos. Aleluya, de ese hombre de Dios, aleluya. ¿Y sabe para qué? Para que el pueblo de Dios no perdiera. Pero muchas veces nosotros venimos y queremos torcer las manos a aquel que tal vez está rogando por misericordia. Quieres agarrar la piedra y tirársela, destrozarle la cara. Quieres agarrar la piedra y verlo morir. Vamos a hablar de un gran hombre de Dios. ¿Cuántos conocen? Aleluya. ¿Cuántos saben que Pablo, bendito sea el Señor, fue el que escribió prácticamente la tercera parte, bendito sea el Señor, del Nuevo Testamento? Amén. Amén. Pues déjeme decirle que él fue cómplice de un asesinato. Déjeme decirle que no solamente de uno tampoco, sino que fue cómplice de llevar a la iglesia de Dios a que murieran muchos cristianos. Y Pablo tenía que vivir con esa cruz. Pero Pablo nunca juzgó a nadie. Pero Pablo nunca vino y señaló a alguien. Pablo lo que hacía es que corregía, y corregía con amor. Y hablaba con amor. Hablaba con paciencia. Pero muchas veces nosotros, como estamos en nuestra propia carne, en nuestra propia complacencia, creemos que nosotros somos los que tenemos la razón. Y venimos y queremos: no, usted ya pecó, se va para el infierno. Tenga cuidado, hermanito. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Si no sea al revés la cosa. Acuérdate de donde Dios te sacó. Acuérdate ahora quién eres tú en el Señor. El proceso que tuviste que pasar, el desierto que tuviste que pasar.
La misericordia de muchas noches que tuviste que decirle al Señor: Señor, perdóname. ¿Cuántos de ustedes aquí, aleluya, no se acuerdan de las cosas que pasaron anteriormente? Muchas veces nos acordamos y le decimos: Señor, perdónanos. Ayúdame, Señor, perdóname. Pero ¿qué sucede? No. El pastor Dueñas, vamos con el hermano, yo voy a agarrar a la hermana Belinda acá, ¿no? Vamos, el hermano Santiago. El pastor Dueñas encontró al hermano Santiago con una prostituta, y tal vez el pastor Dueñas desde lejos lo vio, y la prostituta: venga, hermano, venga, vamos a hacer un ejemplito. Estaba el hermano Santiago. ¿Quién me quiere ayudar aquí? No, vamos a hacer una referencia nada más. ¿Quién me quiere ayudar? Una mujer, necesito una mujer. Corra. Qué miedo le tiene, Dios mío, al hermano Santiago. Viene el hermano Santiago con un amor, con una pasión, y empieza a predicar en la palabra de Dios. Háblele ahí como si estuviera hablando el hermano. Y vengo yo, aleluya. Bendito hermano Santiago, hable, dígale algo, que sea, no se preocupe, no le va a hacer nada. Vengo yo, aleluya, yo la miro desde lejos a los dos, aleluya. Pero yo sé, aleluya, que el hermano Santiago está en mi iglesia. Es una oveja de mi iglesia, aleluya. Pero yo veo que le está hablando a una prostituta, bendito sea el Señor, aleluya. Pero él le está predicando la palabra de salvación, la palabra de arrepentimiento, aleluya, bendito sea el Señor. Pero como yo sé que aquella mujer es prostituta, bendito sea el Señor, ya empecé yo a maquinar en mi cerebro. Porque yo, como me creo el pastorcito de la iglesia, me creo el maestro de la iglesia, me creo el que puedo todo, las florecitas por todo, empiezo a juzgar. Ay, hermano, ya la regó, ya cayó. Y en mi mente empieza el enemigo, y empiezo a agarrar esta, mira, hermano, y empiezo a querer tirársela. Sí, porque estás con esa mujer, porque empiezas, aleluya, estás haciendo esto, aleluya, bendito sea el Señor. Y empiezo a criticarlo, empiezo a hundirlo, empiezo a hablar mal de él, aleluya. Porque eso sucede, hermanito, porque usted está viendo una cosa, pero después usted se inventa otra cosa. Usted lo lleva a otra persona, y otra persona dice otra cosa, aleluya. Y él viene echándole una gotita y le echa al final. Usted llena el bote, aleluya, llena el bote. Gracias, hermano. No eres eso. Gracias, hermano. 13. Ay, santo. ¿O usted cree que estoy mintiendo? ¿Cuántas veces no se han confundido la gente y han hecho esas cosas? ¿Y sabe por qué me puse yo? Vuélvame a poner, por favor, aleluya, ahí en Juan capítulo 8 versículo 2, para recordárselo. ¿Saben por qué me puse yo? Capítulo 8 versículo 2. Y quiero que lo leamos conmigo otra vez. Por esa razón me puse yo. Bendito sea el nombre de Jehová. Entonces les dijo, capítulo 8 versículo 2. Bendito sea el Señor, lo voy a leer. Dice: y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado les enseñaba. El 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndolo en medio, dentro del templo. Gloria a Dios, aleluya. Dentro del templo, hermano. Qué tristeza, qué dolor para papá. Volvámonos a Cristo, hermano. Tenga amor por su prójimo, tenga amor, tenga paciencia, como dice la palabra. Tenga amor por aquel que está caído, por aquel que está cometiendo errores. No critique a nadie, hermano. Si usted cree que está bien, bueno, hermano, está bien, santifíquese y santifíquese más. Viva para Cristo, no viva para el hombre. El hombre no le va a traer salvación. El único que trae salvación es Jesús. Lo que usted haga allá en el cielo ya está escribiendo. Lo que usted piense, dice la palabra, que aún así todavía los pensamientos serán juzgados en el cielo. Si usted no me cree, búsquelo ahí en la palabra del Señor.
Mantengámonos firmes, hermanos. Los tiempos no están para venir, aleluya, y estar haciendo una iglesia, bendito sea el Señor, a la forma como tú quieras. No, hermano, mantente firme, aleluya. Mantente caminando, mantente, aleluya, buscando el rostro de Dios, la presencia de Dios. Mantente en ayuno, mantente en oración. Aquí en esta iglesia todo el tiempo se le dice a usted: busque de Dios, busque la palabra de Dios, busque ayuno, busque la presencia, busque la intimidad con Dios. Siempre se le dice. Entonces, hermanito, hermanita, queremos estar bien con Dios. Hagamos las cosas bien, empezando por nosotros mismos. Dice que la conciencia no los dejaba hacer las cosas que querían hacer. La conciencia no dejaba. Y se fueron uno tras otros, desde los más grandes hasta los más pequeños. ¿Alguien quiere una piedra? Aquí está. Pero vamos a empezar por nosotros mismos. Pero vamos a empezar a sanar primeramente nuestras heridas y a perdonarnos nosotros mismos. Y vamos a empezar a limpiar nuestro camino. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo venga, levante su iglesia, regresaremos juntamente con Él y juzgaremos esta tierra juntamente con Él. En ese momento tendremos autoridad y potestad de hacerlo. Pero aquí, en este momento, acuérdese que usted está aquí en este mundo, como dice la palabra de Dios. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y mientras estemos caminando en este mundo, tenemos tropiezos. Vamos a tener, aleluya, cosas, errores. Vamos a tener cosas que muchas veces no vamos a querer hacer. Pablo decía: lo que hago no quiero y lo que quiero no lo hago. Porque hacía cosas que tal vez él no quería hacer, pero en su carne misma la hacía. Pero era un hombre que se mantenía orando al Señor, clamando al Señor. Fue el hombre que sostuvo la vestidura de aquellos hombres que apedrearon a Esteban, el primer mártir de esta tierra, aleluya. Había sangre. Y usted me dice: pero es que Pablo no agarró ninguna piedra. No, pero sostuvo y estuvo allí, aleluya. En vez de hacer algo, no hizo algo, al contrario, apoyó. Bendito sea el Señor en ese momento. Y yo me imagino Pablo, todo en aquel tiempo, cuántas veces se preguntó: ¿por qué lo hice? ¿Por qué hice? ¿Por qué agarré a mis hermanos? Pablo dice: la ley no es mala, hermano. Usted puede seguir la ley de Dios del Antiguo Testamento. Puede seguirla. Pero yo le voy a decir una cosa: si usted no tiene amor, lo siento mucho. Si usted no tiene amor, hermanito, hermanita, hoy, y bendito sea el Señor, que parece que la iglesia está poniendo atención. Si usted no tiene amor, ¿cómo usted se va a perdonar a usted mismo de sus propios errores? ¿Cómo usted mismo se va a perdonar de lo que hizo en el pasado? Porque no solamente Dios es el que lo va a perdonar, sino que usted también tiene que perdonarse primeramente, antes de perdonar a los demás. Arroja la primera piedra. Mateos 24, 10, 12 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sabe que eso está pasando? Que el amor de muchos se ha enfriado. El amor de muchos lo hemos enterrado. Y ahora yo soy el pastor y puedo juzgar a cualquiera de los que están aquí. Yo soy el pastor y a mí nadie me puede decir nada. Yo soy el pastor y voy a hacer, aleluya, lo que yo diga aquí en este templo, sin antes preguntarle a Dios: ¿quién soy yo, hermano? ¿Quién soy yo?
yo no soy nadie. Yo soy como la pulga en la planta de los pies de mi padre. No soy nadie, soy el más pequeño de su casa. No soy nadie, hermano. Yo puedo aconsejarlo, yo puedo levantarlo, yo puedo restaurarlo, aleluya, bendito sea el Señor, ayudarle a caminar, ayudarle a levantar sus manos, pero no para bajarle las manos, hermano. No para bajar las manos. Dios no nos mandó ni tampoco mandó a hacer iglesia para bajarle las manos a otros. Es para ayudarles a conocer el Cristo de la gloria, el que me redimió, el que me limpió, el que me transformó, el que me dio un corazón nuevo. El corazón de piedra que tenía, ahora Dios me lo puso un corazón de carne. Un corazón de carne. Así como Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Póngase de pie, iglesia. Recuerde, si por casualidad de la vida usted tiene algo contra su hermano,